quién eres tú, nos cuentas quién eres tú y, por ejemplo, nos puedes contar dónde estabas el día del golpe, qué actividad estabas haciendo, y ahí si puedes ir navegando en lo que Ya. estás comentando recién. Y quedamos. Yo soy Clotilde Soto Calderón, Pero, ¿sí? tengo 87 años, nací en 1937, por lo tanto soy una persona del siglo pasado, a la que le ha tocado vivir muchas batallas, guerras y sobreviviente de la dictadura. Pero es importante señalar el espacio del año 37 al 90, todo lo que al 70, todo lo que ocurrió. La guerra mundial, que fue terrible para nosotros acá. Casi nunca los niños han dicho cómo era la Segunda Guerra Mundial, pero yo lo recuerdo perfectamente, que no teníamos mucha alimentación y el gobierno se preocupaba de que tuvieran alimentación una vez a la semana, y había un lugar donde se retiraba con unos vales, leche, pero era muy poco. Y además habían colas para comprar. Eso era en el año, yo te diría, por los años 40, 45. Ya. Y era terrible porque iba mucha gente a hacer para la parafina, porque tú tenías que cocinar con parafina y abrigarte con parafina. Y no había parafina porque estaba la guerra. Entonces, una vez al mes, una vez cada 15 días había parafina y había que hacer colas. Eso me recuerdo. Y me recuerdo que en una oportunidad yo vivía en el sector Independencia, que antes se llamaba Conchalí. Entonces, barrios populares todos, de gente obrera, trabajadora, en ese tiempo muy solidaria todos, ¿no? Habían barrios. Entonces, las barriadas y todos nos ayudábamos, todo el que no tenía esto, era otra vida. Entonces, después recuerdo de todo eso que un día vinieron los carabineros a caballo y se tiraron encima. Y yo estaba con mi hermano chico porque mi mamá, mientras hacía el almuerzo, nos dejaba en la cola, éramos chicos. Nos dejaba en la cola y ese día llegaron los carabineros porque hubo algún problema. Y yo me acuerdo que los caballos pasaron por arriba de mí, y yo protegí a mi hermano. Eso es como traumático. Y desde entonces nunca más pude ver un Paco. Nunca pude ver un Paco porque pasó por arriba de mí. Entonces una cuestión así. Y bueno, eso, y después cuando, por ejemplo, uno va recordando los años 45, cuando le dieron el premio a la Gabriela Mistral. Y eso fue una euforia para Chile. Fíjate que fue una euforia, salió todo el mundo a la calle, con flores. Claro, salimos todos a la calle con flores y en ese tiempo se musicalizaron los versos, los más conocidos de la Gabriela Mistral. También eso son cosas que uno recuerda mucho. Yo recuerdo eso de la Gabriela. Recuerdo también cuando se suicidó la Violeta, que fue terrible. Yo había ido a Sudcarpa como un mes atrás y se suicidó. Entonces me alcanzó a firmar el long play y eso. Bueno, cosas que, entonces yo te digo, yo conocí gente que no conoció a nadie, a Yuri Gagarin y a la Valentina Tereskova en persona, en Moscú, los conocí. Ellos, me correspondió ir a Moscú fortuitamente, ¿no? Y estuve allá 3 meses, porque faltaba una locutora que hablara hispanoamericana. Y estaba yo y me pidieron que me quedara. Yo iba por 15 días y me quedé 3 meses. Y entonces ahí conocí a Yuri Gagarin, Valentina Tereskova, en ese tiempo estaba el Brezhnev, creo que estaba yo te estoy retrocediendo a los años 60, a los 50 años de la Revolución de Octubre, de la Revolución Soviética. Que fue maravilloso yo llegué después, fui después de que había sido la celebración, pero habían hecho cosas muy hermosas, muy lindas. Ahí conocí hasta Leningrado, que es algo maravilloso. Ámsterdam también, la casa de Ana Frank.
Es decir, dentro de todo mi vida es una vida bien, para mí emocionante, porque yo me recuerdo y me emociono. Porque, no sé, algunas oportunidades se me dieron. Pero hay una cosa que quiero hacer un comentario, porque el comentario es que uno es mujer. Y a esa edad yo tendría, cuando fui a Moscú, tendría como 30 años. 35. Cuando fue el golpe tendría como 40. Y era yo en los años, en los 60 yo entré a militar al Partido Comunista. Después que fui a la Unión Soviética, no porque me hubieran mandado ni por esto, sino que porque me gané un premio en una rifa. Entonces yo volví y no me gustaron muchas cosas y las dije y empecé a caer mal dentro del Partido Comunista. Entonces cuando en los partidos, yo estoy hablando del Partido Comunista porque ahí hay un machismo exacerbado. Incluso si ven que una persona habla más fuerte y, por ejemplo, se mete en la mente ahí y empieza a decir, no, pero es que lo que tú estás diciendo no es correcto porque podría ser mejor así. No te dejan tener tu mentalidad propia, entonces cuando saben que tú puedes competir con el hombre, te borran, no te inflan. Entonces ahí te empiezan a achacar, a bajar. Y cuando uno se da cuenta, pasan años. Pasaron 40 años de militancia, que me di cuenta de eso. Porque me di cuenta que todos subían, menos yo estaba ahí siempre. Y no es que uno quisiera por el poder, por nada de eso, porque uno se valora a sí misma. Entonces, como yo tenía siempre mi idea, entonces, después de 40 años, renuncié. Pero dentro de todo esto, yo creo que los partidos jamás deben olvidar a aquellos que casi dieron la vida por una sociedad mejor, porque no fue solo por el partido, fue por todo. Y ellos nunca han tenido una palabra de nada hacia aquellos que somos muchos. A menos que estuviera yo militando, a lo mejor podía tener alguna palabra, algo, un reconocimiento. No quiero yo que me den una casa, que me den esto, lo otro, no. Sencillamente uno lo que quiere es que se la valoren a uno como persona, como mujer. Claro. Porque uno es una mujer que yo me pongo a analizarme a mí misma y yo digo, ¿de dónde puedo haber sacado tanta fuerza? Después de haber tenido tantos dolores en mi vida, ¿cómo puedo todavía tener esa fuerza de querer seguir luchando? ¿De dónde sale? De esa raza que tenemos, porque somos todas las mujeres iguales. Es decir, que yo no soy yo. Todas las mujeres somos así. Y sino que cada uno se analice a sí mismo. Si cada uno nos ponemos a pensar qué hemos hecho. Hemos sido cobardes a veces, pero de repente, cuando empezó el golpe militar, yo me dije a mí misma, no, yo no voy a hacer nunca, no voy a aceptar nunca este régimen y voy a pelear desde el día mismo y voy a estar siempre en la primera fila. Y siempre estuve, hasta que me tomaron detenida. Y fíjate que no me asustó, porque cuando me detuvieron en el complejo químico de Talagante, nos mataron. Y tú te quedas como 6 meses muerta. Caminas, andas, vives. Pero después te das cuenta, pero que después que pasan 2, 3 años te das cuenta que tú en ese periodo no eras nada. Estabas muerto. Te mataron, sí. Entonces, y de repente que alguien viene y te dice, oye, ¿te incorporarías al Partido Comunista? Y uno dice, ya. Entonces ahí yo me doy cuenta de que estuve como 6 meses, un año como el 74, 73, parte del 74 estuve así como en otra, pero trabajando. A mí no me echaron de mi trabajo, a mí me cambiaron de escuela, de sector nomás. ¿Y tú trabajabas en Talagante? Trabajaba en Talagante y me cambiaron a Santa Rosa de Siena, que acá. Que eso queda hacia el camino a Aronquén, que
que fue cuando descubrimos, fíjate que con los cabros chicos descubrimos los hoyos. ¿Dónde están los...? Porque los niños dijeron, los niños de la escuela contaron, entonces hablamos, el grupo de personas de izquierda que estábamos castigados ahí, conversamos y dijimos, ¿quién va a hablar con la iglesia? Y fueron a la catedral 2 colegas y dieron cuenta. Entonces en la iglesia les dijeron que ya les habían dicho, que ya sabían eso, pero que necesitaban más testimonio, y nosotros mandamos a todos los vecinos del sector que querían ir, fueron. Y ahí empezó la investigación de Lonquén, pero por los niños. Fue porque los niños dijeron que ahí habían tirado gente a unos hoyos. Bueno, y los niños estaban en las casas. Y lo tiraban, me decía, los tiraban señoritas del helicóptero. Y el helicóptero paraba aquí en el patio de la escuela. ¿Te das cuenta? Entonces, esas cosas que nadie sabe, pues. Que de repente... Entonces, bueno, yo entré, volví a militar en el partido, porque por supuesto por haber estado detenida no servía, pero me integré a trabajar en la clandestinidad. Y estaba trabajando en la clandestinidad ya. Yo estuve detenida en el 76, en agosto del 76. Ya. Cuando en mayo habían caído presos los compañeros del Comité Central. Ya. Después cayeron los del regional. Ahí caí yo. Porque yo estaba para hacer mi traspaso al regional, encargada de... no me acuerdo. De organización, no me acuerdo. Se me olvidó. Entonces ahí me detuvieron. Y me detuvieron cuando yo iba... para que a mí, como había toda esta sospecha de detención, a mí me operaron en una clínica. Me ligaron las trompas, que no tenía nada. Y me ligaron las trompas, yo le pedí permiso a mi esposo, y me ligaron las trompas para poder esconderme un tiempo. Entonces decir, si me tomaran presa, decía, no, pero es que yo estaba operada, yo no tenía nada que ver, pero de todas maneras igual me tomaron presa. Igual me rompieron mi guata que tenía herida, igual todo, igual me pegaron. Y decían quién era yo, no sabían quién era yo. Porque yo estaba recién entrada y estaba un año trabajando en el partido en una comuna, entonces todavía no llegaban a las comunas. Estaban solamente tenían el organigrama del Partido Comunista con todos los nombres de la gente y sus chapas. Imagínate, las chapas, en un organigrama. Entonces aquí está empezando regional metropolitano, no sé cómo se llama, algo de pero estaba ahí y estaba justamente el nombre del compañero que ya había sido detenido, que era el compañero Juica, y estaba ahí puesto. Entonces yo vi porque yo me saqué el pañuelo, y vi el organigrama y lo leí súper rápido, y el único nombre que me quedó grabado fue el del compañero Juica, que ya estaba preso. Los nombres para abajo no los vi. Entonces yo no aparecía en ninguna de estas listas. Por lo tanto, yo no era tan peligrosa. Pero un día llegó el Fanta. El José Miguel está ahí. Miguel está ahí. Y el Fanta yo había sido su apoderada en el Liceo Gabriela Mistral. Por un año. En el cuarto medio. Y llega él ahí y me ve y me dice, ¿qué estoy haciendo ahí? Y yo le digo, a todo esto todavía no sabía que el Fanta era traidor. Y yo le dije, ¿qué estaba haciendo ahí? Y dijo, yo trabajo aquí. Y ahí me empezó a tiritar todo, porque... Entonces dijo, esta mujer dijo, y le hizo mi biografía. Y le dijo, es una alta dirigente del Partido Comunista, conocida por todos, Y mi pupilo me
Pero después, ya, entonces ahí me llevaron a las casas Corby, que le llaman, en la Villa Grimaldi. Ya. En la Villa Grimaldi. Me tomaron detenida en la calle Muñoz Gamero, que es muy cerca de mi casa, a la altura del 400. De ahí me llevaron en un auto, me pegaron, me golpearon, y mira, la nariz todavía la tengo muy hinchada. Nunca me podía sacar esto. Y cuando está el tiempo para llover, se me hincha todo esto así. Me quedó la marca. Y duele, Claro. duele todo. Y entonces me pegaban así con golpes de karate. Y ahí quedé, imagínate, tenía la herida de la operación. Me faltaban 10 puntos a sacar, o 8 puntos, me acuerdo. Y me faltaba eso y me pegaron un puntapié ahí. Y yo no tengo idea cómo estaba allá, pero me recuerdo que me llevaron a la comisaría que está en la población Santo Osa, que queda allá en Recoleta. Ahí estuvimos un rato porque ellos estaban esperando que llegara a su casa un compañero que vivía por ahí. Y yo sabía quién era, lo más terrible que sabía quién era. Y le sabía el nombre y le sabía la chapa. Y yo lo único que decía, por favorcito, no quiero saber, quiero olvidarlo. Porque si me hacían algo, yo decía, voy a decir todo. Y según yo iba a decir todo. Por supuesto que no me preguntaron por él, y era el compañero con el que andábamos trabajando juntos. No me preguntaron porque como no tenían la relación, no estaba aislado todavía, no lo tenían. Entonces, ya, me dijo, pero tú conocías a esto, otro, y ahí empezó la tortura. Me llevaron no sé dónde sería, pero me pusieron y me acostaron en una camilla, me acostaban en una camilla, me desnudaban, me ponían una bata y me ponían la corriente en los pezones, en la vagina, y bueno, y ahí yo recuerdo que mi hermano me había dicho que si algún día, porque era detective, me decía, si alguna vez te toman preso, y me dice, y te hacen esto y esto otro, hacete pipí, hacete caca. Y yo me acordaba de eso. Y me hacía pipí y caca. Así que hasta ahí llegaba un poco, porque claro. Entonces hasta ahí nomás llegaba y me alcanzaba a doler, pero mucho. Es decir, uno no puede imaginarse en su mente cómo otra persona le puede hacer ese daño a otra persona que está indefensa, que está así. ¿Dónde fueron educados? ¿Con quién fueron educados? ¿Cómo? ¿O cómo podían llegar a su casa y almorzar y comer y estar con sus hijos? Mientras que a mí me preguntaban por mi hija y mi hijo, que los iban a ir a buscar si yo no decía dónde estaba, qué sé yo no tenía idea por quiénes preguntaban, porque yo no sabía, no tenía idea. Y me decía, yo no sé, no tengo idea. Si el único que tenía miedo yo era Haroldo Pérez, que era el único que sabía que era él. Los otros les conocía a todas las chapas, no tenía idea, porque recién estaba ingresando yo a ese trabajo, porque estaba trabajando yo en una comuna. Y yo iba recién a subir al regional. Entonces, había una señorita, una compañera que se llamaba Rosita, no sé si se llamará todavía, Rosita. Y ella fue la que me entregó porque ella tenía que decirle a alguien. Y ella, cada una entre nuestra mente pensamos cuál es la persona que tiene menos conocimiento para entregarla, porque tenéis que entregar a alguien. No podéis quedarte. Yo no entregué a nadie, porque no conocía a nadie, no pude. Es decir, no pude entregar a nadie porque no conocía, y no puedo decir que no lo habría entregado porque no era mucho el sufrimiento. ¿Quién es Rosita? ¿Sabes quién es? ¿Porque esa era su chapa? No, no era su chapa, se llama Rosita Leiva. ¿Sabes quién es? Y Leiva con Y. No se te olvidó nunca. Es cosas que no sé. Entonces, mira, y estos gallos, estos de la CNE, y eran unos tipos, hoy onda, puedo echar decir una mala palabra, ¿no es cierto? Mira, onda maricones, pero maricones gay.
o maricones de las dos cosas, de la cabeza y de la... O son así o no sé, pero la cosa es que me tuvieron miedo. Yo de repente no sé de dónde saqué tanta fuerza y me dijeron que me iban a soltar. Suponte tú, la mitad de la... tenía como una semana. Y me dijeron que me iban a soltar y que firmara. Entonces yo leí el papel y decía que no había sido sometida a premio físico. Le dije, pero me torturaron, desgraciado, le dije. Me torturaron, desgraciado. Me duele. Tengo heridas. Tengo que... ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a tirar? ¿Me van a matar? ¿Me van a qué? Ustedes tienen que buscar gente importante. ¿Y qué soy yo? Una profesora. Yo venía de hacer clase. ¿Y por qué le digo yo? Y ese es mi trabajo, hacer clase. Entonces, no firma aquí. Ya. Yo dije, firmaría, voy a firmar porque si me van a alargar. Con el temor de que ya te van a pegar un disparo por detrás, que aquí ya. Firmé. Después llega el Fante y le dijo, no, esta vieja no la suelten. Ay, me quedé otra semana. Y me llevaban, y me llevaban, y me llevaban, y volvía. Y había uno de los individuos que estaba adentro, que no sé cómo, nunca me dijo cómo se llamaba, que me llevaba a unos apósitos. Y me lavaba y me lo dejaba ahí. Y me apretaba con sus manos, me apretaba la herida y fíjate que se me secó. Claro, después ya se me secó. Como que tenía buena mano el hombre, porque me lavaba, me limpiaba y me daba comida. Pero sacaba comida de un tarro. Yo no sé qué comía, pero era de un tarro. Bueno, pero yo comía porque tenía hambre. Y a pesar de todo te da hambre. Y lo único que tú te quedas en blanco, en ese momento que uno se acuerda de su esposo, de su mamá, de su papá, de su hijo y de su hija, el corazón te duele. Entonces dije, ya, aquí estoy aquí, y de aquí o me salvo o me muero, pero nadie de mi casa, ninguna parte cae. Yo me muero. Así que yo ya no me acordé más de nadie. Y empecé yo ahí. Entonces los hombres discutían, conversaban conmigo, y yo los mandaba a la misma. Yo le dije, ustedes son unos cobardes. Mire, qué lindo, le decía yo a una mujer que está herida y mayor, le llama la atención para tenerla desnuda. Ustedes creen que a mí mi cuerpo me gusta, le dije. Y a ustedes, ¿cómo les va a gustar mi cuerpo? En esta forma. Entonces yo, a retarlos de esa manera, entonces los gallos no me contestaban. Se quedaban callados, eran como... Y decían, ya, esta vieja, ya. Y yo tenía como 40 y tantos años, yo creo. Al lado mío no había nadie. Estuve sola. Cuando a mí, el día que me dieron, el día que me sacaron de ahí, que me echaron, ese día llegaron 2 personas, una a cada lado, porque no cabían adentro de este cubículo chiquitito, no cabíamos una nomás, sentada así. Entonces, llegaron personas ahí, 2 mujeres, eran mujeres, no supe los nombres. Una me parecía que era Muriel era una niña. Ella es de la única que me acuerdo. Pero esa venía de la Brenda Sexy, después me di cuenta. Porque uno después va haciendo la historia. Porque tú estás ahí, estás sobreviviendo al terror, sobreviviendo al dolor, sobreviviendo al terrible dolor que duele siempre. De repente hay días en que duele, sin ningún motivo, por esta asociación de cosas que ocurren, entonces de repente te duele todo. Es como que estuvieras ahí en la camilla y que te estuvieran torturando. Es tal cual. Yo al principio, los primeros tiempos de que estaba en mi casa, yo me iba y me escondía en el rincón más oscuro y me ponía así, como que para desaparecer. Y nadie me podía encontrar. Y no sabían dónde estaba. Pero después con un psicólogo, una psicóloga, la Fanny Poyarolo también me ayudó. Y pude salir adelante, pero como te digo, el dolor es indescriptible. El dolor nunca lo olvidas
nunca se te pasa y tienes que aprender a vivir con esos dolores. Entonces, ¿cuál es qué es lo que uno aprende? Aprende a que uno no puede quedarse callada por tanto tiempo. Porque yo que me quedé callada por mucho tiempo. En el partido no dije que me habían torturado y me dejaron un año sin... Después me fueron a buscar en diciembre, me largaron en agosto, me tomaron presa en agosto, el 24 de agosto de 1976 hasta el 1 de septiembre de 1976. Y después, cuando tomaron preso a 101 compañeros, creo que fue, que dijeron que habían caído en Argentina, aquellos 101 donde estaba la compañera Reinalda Pereira. Ahí me fueron a buscar. Me fueron a buscar a mi escuela. Y el director de mi escuela no lo dejó que me sacaran. Le dijo, yo soy el responsable de esta escuela, ustedes no tienen que sacarla. Si quieren se la llevan después cuando salga, pero ahora no. Y el viejo me sacó por la otra escuela, porque como eran dos escuelas de esas, escuelas de grupos escolares que hay hombres y mujeres, tienen salida como por 4 partes, me sacó por una parte y yo me perdí como una semana. Y no fui al colegio hasta que... Bueno, entonces, ese hecho de estar ahí en la Villa Irimaldi, de llegar ahí, de volver a la Villa Irimaldi, después de, yo creo que fueron como 40 años. Ahí recién pudiste volver. El 86, no, después del 90, después del 2000 fui, después del 76. Y sentí lo mismo. Sentí que iba entrando, los olores se te quedan aquí, los aromas, el aroma de la caída del agua que hay. Había una caída de agua, el aroma, el olor de la cordillera, todo. Te queda tan aquí. Entonces, así como te queda el dolor. No soy muy pudorosa en el sentir de decir cómo es el dolor, porque yo siento que la gente que te escucha está como sintiendo lo que te hicieron. Yo nunca me he sentido víctima. Yo he sido una protagonista, soy una mujer resistente, que resistió, de la resistencia. Si hay que seguir luchando, yo voy a seguir luchando por esta vida mejor. Pero como mujer, uno ahí siente el peso. Y ahora a mi edad me doy cuenta de todas aquellas oportunidades que no te dieron los hombres. Tu partido no te dio. Lo que más querías tú no te dieron las oportunidades que tú debías haber tenido. Te aplastó. El partido que más quería decir, mi cultura es una cultura comunista. Porque yo a los 20 años comunista. Entonces, si ahora tú me dices de qué partido soy, no puedo denigrar decir, no, yo no soy comunista. No puedo decir no soy comunista porque ya tengo mi cultura comunista. A mí mucha gente me dice, ¿qué te metes tú? Yo soy comunista. Es muy distinto ser comunista y ser militante, son dos cosas muy diferentes. Entonces, ¿quién vale más? No te puedo decir, no se puede decir quién vale más. Pero le digo yo siempre voy a ser comunista. Y siento que actualmente, en este momento, hay mucho machismo en el Partido Comunista. Porque lo que yo veo que a la candidata presidencial le hacen como que Lautaro Carmona, y el Jadwe, para que le cuente si es tan machista. Entonces yo ahí leo finamente el machismo, que no leen las compañeras que están en el partido, porque el partido es místico así, es lo religioso, es como, el Dios dijo esto y es. Y eso así fui yo. Por eso que te digo, ahora la gente es así. Entonces yo te digo, cómo estos compañeros no han entendido ni han valorado jamás
el hecho de que ellos tendrían que ser los baluartes, los primeros que dicen, no es necesario, no es tan solo fundamental tener la comisión de detenidos desaparecidos, de tener lo de los torturados, sino todos los días tú estás repicando y repicando, repicando. Aquí, allá, donde sea repicando de que aquí la historia no es la historia que vemos todos los días. La historia va quedando, y estos dolores van quedando y no se van sanando. Y no se van sanando y no vamos a tener una sociedad sana hasta que no se sane. Y no se va a sanar mientras no haya justicia. Y mientras no haya justicia, estos partidos de izquierda, el Partido Comunista especialmente, el MIR, que también existe, que fueron los más golpeados, no se ponen las pilas y empiezan a decir, bueno, darle espacio a todos aquellos para que entreguen su testimonio. El hecho de, por ejemplo, de lo que ocurre, del problema que cada uno tiene en su casa, a raíz de lo que le ocurrió. Es que uno tiene la santa embarrada en la casa, y ahora tengo 87 años y tengo que arreglar las embarradas. Y se me murió el viejo y no tengo quien me ayude a hacer. Entonces hay cuestiones que te digo yo, esta cuestión, yo digo, ¿por qué antes? Y la Mónica González, en una conversación que tuvimos en el colegio de profesores, la Mónica González dijo que no hemos sido lo suficiente valientes, que nos falta todavía. Nos falta todavía decir, yo no sé si decir que me dolió tanto cuando me pusieron la corriente, o que me duele tanto el no ser capaz de estar permanentemente entregando mi voz y diciendo lo que ocurrió. ¿Por qué no he sido capaz de escribirlo? Lo escribo en papeles y tengo papeles escritos. Pero solamente me acuerdo el 11 o me acuerdo el día que me detuvieron. ¿Por qué? Algo falta. Entonces te falta eso. Que tengas tú el referente que te diga, oye, pero a ti te pasó esto, y nosotros queremos esto y lo otro. Pero te desechan como... Para el Partido Comunista nosotros somos desechables. Los que no militamos somos desechos. Entonces, es muy duro. Sobre todo para uno cuando ya no está militando en el partido. Es hacer un duelo. Es el mismo duelo que estoy haciendo yo por mi marido. Porque me dolía todos los días no ser comunista, no estar en el Partido Comunista. Y después ya se me pasó. Pero en el año 2000 yo ya dejé de estar en el Partido Comunista. Entonces, ya hace 25 años. Pero realmente estoy viendo a la compañera Yanet Jarayo, la estoy viendo desde mi punto de vista, y la siento que la están como ninguneando por todas partes. La quieren aplastar, no sé. Y yo creo que ella va a salir. Yo siento que ella va a salir. Y va a salir. No creo que vaya a tener. Pero voy a ir a hablar con ella. Le voy a decir. Porque es necesario hablar con la gente. De repente uno se retrae y dice, ¿a quién le importa? Pero sabes que a mí me importa. Yo creo que ustedes están en la misma. A ustedes les importa porque realmente queremos vivir en una sociedad mejor. Y mientras nosotros no seamos capaces de contar estas verdades, de decir la verdad, de pensar todo lo que perdimos y lo que ganamos, yo creo que es más lo que ganamos que lo que perdimos. Porque la cuestión personal es de uno, pero lo que es global es de todos. Y mientras esta globalidad no sea justificada, no haya justicia, no vamos a tener una sociedad mejor. Así lo veo. Así veo yo.
No sé si sería una, no sé. Sí, al parecer la deuda no es solo del partido en el que militaste, yo creo que de la sociedad Claro, en su conjunto, claro. porque ese dolor está ahí, como tú dices, permanece. ¿Y quién te escucha? ¿Cómo lo compartes? Si es algo tan fuerte. Y a veces la gente no quiere escuchar. Entonces, eres muy valiente. Realmente agradecemos tu testimonio. Porque es doloroso, pero... Es parte del que el Estado tampoco se ha hecho cargo. El Estado se hizo cargo de lo mínimo posible. Claro. Cuando se dijo justicia en la medida de lo posible, fue realmente Eso, en la medida de lo posible. Fue muy poco. No había instancia donde la gente pueda acudir, no había instancia donde la gente pueda sanar, no había instancia donde la gente pueda hablar con claridad de lo que le pasó. Porque claro, hubieron 2 comisiones de verdad y reconciliación, después la de preso político, pero si tú fuiste a declarar ahí, sabes que fue algo muy mal organizado. Fue un trabajo que quedamos muchas veces peor de lo que... íbamos con ganas de que esto por fin se abre algo, se va a saber la verdad, y salimos mal, pues ya, yo lo digo por mí, Claro. salimos mal. Yo ahí tuve que, en mi caso personal, yo ahí acudí al FASI, que tenían psicólogas Sí. y psiquiatras, porque de verdad salí mal. Y yo creo que fue el caso de muchos. Además, cuando te das cuenta de que las personas que estaban ahí, que eran, no sé cómo las consiguieron, ni siquiera conocían la historia para atrás. Pues cuando hablaban que había una piscina en Villa Grimaldi, que había el olor de las rosas que les llegaba, y decían, pero ustedes estaban re bien entonces, pa. Entonces, Claro. al final, de verdad, no salían mal. Eran eran unas niñas que te interrogaban. Y a mí me dio... es decir, yo no tengo muchos pelos en la lengua, no tengo... Y le dije, oiga, ¿usted quién es? Sí. Yo soy abogada. Pero le dije yo, ¿usted vivió esto? No. ¿Alguno de su familia vivió? No. ¿Y leyó algo sobre esto? Estoy tratando de leer. ¿Y cómo entonces me está preguntando lo que me pasó? Le dije. Fue muy mal organizado. Oye, no sabía nada las niñas. Y a mí me dio una rabia. Y después me volvieron a llamar. Sí, le pasó a mucha gente, ¿eh? Sí. A la mayoría. Me volvieron a llamar. Y como que me llamaron la atención porque yo había retado a la niña. Y más encima, después la agua parece que dándole 50 años Claro, 50 años. de secreto. Sí. Y ahora tú, por ejemplo, cuando tú tienes derecho a dan bonos, nosotros no tenemos derecho a ninguna cosa, porque tenemos el bono de... No tenemos derecho a nada. Parece que ahora... Ahora en septiembre. Ahora parece que sí, a partir de las personas que tienen 81 años. Sí. Yo no alcanzo ahí. Yo no, ya me pasé qué rato, yo estoy tan más vieja. Tú nos contaste que, bueno, si bien pasa todo esto, pero que tú igual de alguna forma te la has arreglado para compartir tu experiencia y haces un trabajo en el territorio, como le dicen ahora. Sí. Cuéntanos eso. Mira. ¿Cómo tú puedes traspasar esta experiencia o compartir con los jóvenes o personas de mediana edad? Mira, yo pertenezco al grupo de profesores jubilados de Recoleta, que tenemos un club que se llama Las Araucarias. Entonces, a mí, sinceramente no me gustan esas viejas porque son todas medias mudas. Pero me instalo porque es un lugar donde, ya, llegué ahí porque mi esposo era el integrante, y él se enfermó y me dijo, anda tú por mí, y yo empecé a ir por él. Y ya después, también era profesor? Sí, era profesor también, de historia. Y fíjate que él, entonces, me ubiqué ahí y me doy cuenta que es ahí donde uno puede estirar las redes, porque yo, no, ¿cómo dice? No, después me voy a acordar del dicho. Entonces,
ahí está la presidenta del colegio de profesores, que es comunista. Entonces todos saben que yo soy comunista, pero que no soy militante. Pero los jóvenes, esos dirigentes, son muy respetuosos. Entonces a mí me tienen un respeto único, entonces ellos tienen cualquier cosa. Hasta un funeral tuvieron un día que me invitaron para que yo hablara, porque era un compañero que había estado preso. Y que yo dijera algo por la presidenta. Entonces, ella, como me han escuchado, entonces me dice, usted podría hacer esto, usted podría ir a tal parte, usted podría ir acá, podría ir allá. Y voy a la escuela. Por ejemplo, lo último que fui fue el año pasado, como en septiembre. Ah, no, pero ahora fui en marzo. Pero de lo que se trató fue cuando fui a la cosa de Julia Retamal, que es una de las detenidas desaparecidas del año 76. Ella trabajó en la escuela consolidada El Salto, que queda en El Salto. Ahora se llama algo de Rivero, Almirante Rivero. Entonces el partido le pidió al Jadwe que cambiara el nombre, porque no le ponen el nombre de la profesora que fue detenida, que es detenida desaparecida, porque no ha sido encontrada. Ella era mucho mayor, era mayor cuando la detuvieron. Entonces, ahí fui yo a hablar, porque como yo trabajé con la Julia trabajaba después se formó un comité pro paz, después del golpe, y ahí se ayudaba a la gente que tenía que exiliarse, a las personas que estaban, que quedaban solas, a los hijos, todo. Se ayudó el comité pro paz. Y ella era una de las encargadas, con otro compañero, habían varios trabajando en eso, y ahí la conocí yo. Yo era dirigente política del Partido Comunista, pero era dirigente de la comuna de Conchalí, que era enorme. Era el Conchalí viejo, con Independencia, Recoleta, Huechuraba, todo eso. Entonces, ese es mío, y disculpen. Está bien, está bien. Disculpen, voy a estar un poquito. Silencio. Sí. ¿Dónde está aquí atrás? No sé dónde lo dejé. En sus reuniones todas las semanas, o cada 15 días. Y entonces cuando viene el aniversario de esto, de lo otro, de aquí, de allá, de acá, entonces ellos tienen charlistas que van de todas partes. Pero a mí siempre me ponen por lo del 11, me ponen por lo de la mujer, por el día del trabajo, qué sé yo. Entonces, pero yo voy a las escuelas. Entonces, en las escuelas sucede que ponen a los chicos depende, pues, si voy al liceo ponen a los cabros de primero a cuarto, si seleccionan cabros los meten en su ¿cómo se llama? Donde tienen su teatro, y ahí llenan los chiquillos y ahí yo converso. Y es muy importante eso, fíjate, porque tenía una conversación con los cabros que tú no te imaginas el interés de los niños de saber. El interés de saber, de conocer cada cosa. Tú a veces no quieres decir porque te da no sé qué decirle a los cabros, oye, me pusieron la corriente en la vagina. Pero es que los cabros saben más que uno. Y por ejemplo, un día me tocó el año después del COVID, el 22 parece que fue. El 11 de septiembre en La Reina, en un colegio de los más que hay así, un profe me llamó y me dijo, dice, es que estamos haciendo una cuestión del 11, me dijo, y tenemos una plaza llena de ellos hicieron, en cada árbol pusieron el nombre de un detenido, de una detenida desaparecido, y con globitos, con todo, tenían toda la placita que estaba en su colegio, y estaban haciendo un acto para toda la escuela, para todo el liceo. Y me dijeron, podía echar una manito. Y fui, fíjate. Pero los cabros, no hubo una mosca. Si eso es lo más impresionante. Por eso que te digo yo, uno no puede dejar. Porque yo lo he visto, lo he sentido, yo he entendido que y después los niños te van y dicen, señorita, pero aquí, pero acá, y después tú tenés una conversación aparte con los chiquillos también. Entonces es una cuestión muy importante. Y se ve que no es suficiente con lo que les está entregando el programa educativo. Se ve que los chicos por su cuenta quieren
conocer más. Claro. Importante Es muy... eso es... testimonio. Claro. Por eso te digo yo, y yo de repente me siento muy... Por eso cuando tú me dijiste yo vengo, ¿sabes por qué? Porque digo, me siento muy necesaria. Es necesario. Y por algo no me he muerto, digo yo, porque tengo 87 años. Y todo lo que ha ocurrido, a mí me ha ocurrido de todo. Entonces, y ahora que se me murió mi esposo, ha sido la hecatombe, porque me dejó, por decir, me dejó la laca, porque me deja una hija enferma, no te cuento. Entonces yo, pero, sí, todos tenemos, ¿no es cierto?, una finalidad en esta vida. Y no venimos aquí porque sí nomás. Tenemos que cumplir nuestro... Ustedes cumplen su labor y las admiro. Realmente las admiro. Porque yo estoy tratando de salir de mi cápsula donde me metí. Porque después que se murió mi viejo, estoy como metida. Aunque he ido a las marchas, he ido a todas partes. Mis amigas no me han dejado sola. Tengo un grupo de amigas que están ahí conmigo. Pero siempre me gana la pena. Que son 60 años. Entonces me gana la pena y digo yo debería estar haciendo esto, yo debería estar haciendo lo otro, y no lo hago. Y no lo hago. Te quería hacer dos consultas. La primera, que tú mencionaste al Fanta, y no te entendí, ¿tú fuiste apoderada del Fanta? Cuando él era niño. Cuando era niñito. Niñito. Militaba en la Juventud Comunista. Ya. Y cuando te vio, cuando ya estabas detenida, él al contrario, pensé que cuando lo mencionaste, si es que yo te había entendido bien y te entendí bien, que pensé que como que te iba a ayudar por último. Pero al final me sacó. Después que me torturaron, sí. Pero al final dijo, parece que esta vieja ya no da más. Dijo, no sabe nada. Y después el juez Llanos, que hay una cuestión de derechos humanos de la PDI. Sí. Por aquí cerca. Yo iba a declarar, ahí fui a declarar con el Fanta. Sí, hay todo un departamento. Sí, un departamento. Sí. Por ahí por Merced. No sé dónde. Por aquí cerca, fíjate. ¿No? Por aquí cerca, por Merced o Merced. Y ahí, fíjate, yo tuve que... me carearon con el Fanta, porque el Fanta negaba haber estado en la Villa Grimaldi. Y el Llano encontró mi declaración y vio que yo hablaba del Fanta. Y me carearon con el Fanta. Yo no tenía idea, oye. Y llegué y cuando me dice el Llano, me pone el juez, me dice, yo fíjese que, mire, yo no le dije esto porque si yo le hubiera dicho esto, usted no había venido. ¿En serio? Y cuando me lo vi casi me desmayé. Y te juro que es cierto que si hubiera sabido... Y él también, supongo, cuando te vio, ¿o no? Sí, es que, mira, aquí entramos en las personalidades. La personalidad de aquel que no siente nada porque es un psicópata. Porque de verdad es psicópata. Porque la persona que no siente nada, que no siente... Empatía. Pues, empatía, no hay empatía. Entonces ni siquiera fue empático. Ay, sí, ella la conozco. No, nada. Imagínate, cuando yo estaba presa, ya, que me sigan torturando y después dijo, mejor que la largue. Ya. Y después cuando yo fui careada y yo le digo, yo no sé si yo lo conozco porque yo fui apoderada de él en el Liceo Gabriel Amistad. Entonces yo estaba aquí y él ahí. Estábamos sentados juntos. Y eso es lo peor del caso, que estábamos tan juntos. Y yo estaba tan asustada porque decía, si este gallo sale libre, me va a matar. Y yo estaba ahí, y yo miraba al Llano con una cara, entonces el juez me dijo, de verdad sí, le dije, yo fui apoderada del Liceo Gabriela Mistral. Y además yo tenía una tía que trabajaba en la casa y los cuidaba a los 3 hermanos. Y yo lo miro así y no me da la cara. Sí, parece que sí, algo recuerdo. Entonces le dije, se recuerda perfectamente cuando estuvo en la Villa Grimaldi y dijo que me torturara. Yo no he estado nunca en la Villa Grimaldi, dijo. Sí, carépalo.
Nunca he estado en la Villa Grimaldi ni he pasado por ahí. Y muy bien, gracias. Ya. Y se acabó. Lo otro que te quería consultar es ahora, con todo, igual, con todo tu recorrido de joven, haber estado detenida, torturada, etc. Y ahora tener a una candidata presidencial comunista, mujer, ¿no? Bueno, ¿qué sientes al respecto? Para mí, la compañera es como nosotros, como todas, como cualquiera de una de nosotros. No es un ser excepcional, es una persona empática que llega y que a lo mejor le hace falta a Chile, puede ser. Yo creo que es una cosa así, como que nos falta una persona así, porque un poco nos hace... ¿ah? Y es de Conchalí. Ah, ya es de Conchalí, pero yo también soy de Conchalí. No, mira, no es por hacerle, yo no sé, te digo, no soy de esas personas que soy fanática de nada. Estoy haciéndote como el análisis que uno piensa, y como ya te lo había dicho, ¿no es cierto? Te lo había comentado, que es una persona cercana. Ahora, yo no la conozco personalmente todavía, no la he visto así de lejos nomás. Nunca me he acercado a ella. Pero la noto así, la noto cercana, la noto que la gente es como al Boris, la gente es cercana al Boris, se acerca, no le tienen... Entonces, hay valores detrás de eso. Hay valores que uno no se da cuenta, y ese valor respetuoso. Porque ella es muy respetuosa al referirse a los demás. Y ese respeto se transmite. Ella transmite respeto y respeta algo amoroso, algo que le hace falta a nuestra sociedad. Entonces, por eso yo creo que atrajo a jóvenes. Porque la gente que votó fue joven, no fue los viejos. Fuimos pocos los viejos que votamos. Entonces yo creo que ojalá siga en aumento, porque no creo que jamás vamos a tener una casa o una Matei. No deberemos, por lo que está pasando en Argentina. Ustedes saben lo que pasa en Argentina, lo que pasa con la Kirchner. Está presa la Kirchner. Esta gente todos los días está frente al balcón de la casa, todos los días hay manifestaciones, hicieron un encuentro de países, no sé cuántos, fue a verla en Lula. Entonces yo te digo, ¿y qué pasa en Argentina? La gente no tiene que comer, no tienen carne, no tienen nada y le está quitando todo. Y para la Argentina la Kirchner es la salvación, ¿te das cuenta? Y realmente la absuelven de todo cargo, no tiene culpa de los cargos que se le imputan, igual que a Lula. Entonces yo te digo, ojalá, te digo yo, pudiera aprender la Janet. Aunque no es santo de mi devoción, te diré. No es yo que llora. Porque a mí me gustaba el Gonzalo Vinter. Tan chiflado. Yo te preguntaba también, porque, por lo que comentaste tú, que tú te das cuenta que como hay un machismo, no solamente en el Partido Comunista, o sea, en varios partidos Sí. hay un machismo, o sea, los que sobresalen generalmente son los hombres. Y ahora tener una candidata mujer en ese mismo partido. Pero es que, mira, yo miro la televisión, ¿no? Con la noticia, veo cuando está la Janet Jara y el Lautaro Carmona. Lo miro y no veo esa cosa así. Entre Lautaro Carmona y la... ¿Para qué te cuento que ni siquiera el Jado se ha sacado una foto con la Janet? ¿Te das cuenta del machismo? Sí, eso es sí, uno como vieja aprendiendo a hacer la lectura de la cara, de las expresiones. Y tú te das cuenta de las expresiones. Y todavía te das cuenta después cuando viene una Pamela Giles y se pone a despotricar contra la niña, contra la Janet. Una vieja mierda, con permiso, se pone a hablar contra la niña. Es caótico, es una mujer tonta. Hablar contra ella. ¿Por qué? ¿Para qué? Entonces yo te digo, el machismo Yo escribí algo, fíjate, se los muestro. Le escribí al Partido Comunista. Le escribí a las mujeres del Partido Comunista una cuestión, aquí en mi Facebook,
que muy poco lo han leído, o si lo leyeron nunca, nadie dijo nada. Y se lo escribí porque me dio una rabia cuando vi esa... Yo no veo mucho la tele, veo las noticias precisas, sino más veo el stock. Pero, ¿en qué está? Esto tengo eso, en el... Mire, yo les voy a leer, dice... Aquí dice, estimadas compañeras comunistas, este fin de semana, se los puedo leer. ¿Sí? Este fin de semana es el pleno del Partido Comunista. En los medios aparecen solo rostros masculinos dando entrevistas y opinando. Compañeras, ¿cuándo habrá una rebelión feminista que tomen el pandero y alcen la voz para romper con el machismo que se ve en todas partes? ¿De qué forma logramos vencer esa cultura en las próximas elecciones si tenemos una mujer candidata, Janet Jara, a la cual hay que ponerle primer plano en todos los niveles, además del anticomunismo y el ninguneo a la compañera? Nuestra identidad es ser revolucionarias, luchamos por un mundo socialista más feliz, por lo tanto a darle con fuerza a la campaña, con unidad, valentía y coraje debemos ganar, porque la gente y el pueblo lo necesita. Eso escribí en mi Facebook y tengo como 5 comentarios, nada más. Los demás no dijeron nada. Pero sí que lo leen harto. Después dice cuánto lo leen. Sí. Pero es que me dio tanta rabia ese día. Y era el pleno del Partido Comunista. Entonces, ¿qué están hablando ellos? El Partido Comunista es como un... ¿cómo se me fue la palabra? No sé si puede decir. Es que es hombre y mujer. Andrógino. ¿Ah? Andrógino. Eso. Es hombre y mujer. Lo que pasa es que es muy difícil cambiar la cultura y no se cambian por ley tampoco. Y este movimiento, yo nunca he sido feminista, lo digo, pero sí me interesa el trabajo de la mujer y con las mujeres y para las mujeres. A mí también eso. Pero siempre he considerado que, siempre fui sindicalista, entonces consideraba que los derechos teníamos que exigirlos por igual. Claro. Y tanto en Francia como en Chile fui dirigente sindical. Pero la política sigue a nivel mundial y nacional el machocentrismo. ¿Por qué sufrimos tanto y por qué fue tan fuerte, tan potente la represión contra las mujeres que fueron detenidas, castigadas por ser mujer justamente? Porque el machismo es muy fuerte. O sea, toleraban que los hombres estuvieran en la calle, toleraban que los hombres fueran dirigentes políticos, toleraban que los hombres levantaran la voz, pero no, la mujer tenía que estar en la casa. Tenía que estar en la casa planchando, preparando la comida, Sí. cuidando a la familia, y además porque viene con un discurso muy católico, muy de la iglesia cristiana. Entonces van a pasar un montón de tiempo más todavía para que se reconozca, pero yo creo que Chile igual tiene un paso adelante mucho más que varios países, porque cuando fue Bachelet candidata, todos decían, mujer no va a salir en Chile, imposible. Y fue posible, y además salió 2 veces. Entonces todo lo que digan ahora, yo digo que a veces nosotros mismos alimentamos cosas, pero Chile es diferente, o sea, a lo mejor no nos hemos dado cuenta. Sí, porque ponete a pensar que los derechos de las mujeres que tenemos nosotros acá no los tienen en muchas partes, Sí. pues. Ni en mismo Europa. Tener 3 meses de licencia, 3 meses de post, de pre. Entonces ahora se ganó para el hombre. Entonces yo te digo, tenemos muchas cuestiones por las que realmente ha habido quienes han luchado. Porque las mujeres se han levantado. Nos hemos levantado desde tanto tiempo. Pero yo te digo también, yo tampoco... Bueno, a mí me decían feminista siempre, pero porque yo hablaba como profesora. No como profesora, hablaba para profesores, pero hablaba como profesora. Entonces, defendiendo siempre a las compañeras. Entonces, en mi gremio me decían que era feminista. Pero realmente yo no me identifico con la gente feminista, porque las feministas tienen Es decir, hay muchos tipos de feministas. Hay muchos tipos. Sí. Entonces no me encajo yo en eso. Yo Y creo así, que te pasa y lo así mismo. Como que un rechazo de ojo por ojo, bien te puede No ser. puede ser. No puede ser. Si tenemos que convivir todos juntos. Pues. Sí. Si el hombre sin la mujer no puede vivir. Pues.
Y la mujer sin el hombre tampoco, entonces ¿cómo? Tenemos que tratar de... Tenemos que verlo como ser humano. Sí, Como un ser humano que tiene derechos. claro. Yo decía, a mí me costó con mi marido, pero ¿para qué te cuento todo lo que me costó? Le dije, tú no eres, a mí nunca me compraste, nunca me... ¿Cuándo me alimentaste? Si yo tenía que salir a trabajar, entonces, ¿qué te importa lo que yo haga? Así, me costó mucho que él entendía, pero entendió. Él nunca se opuso a... Él cuando yo estaba presa, porque yo estuve como 5 veces presa, me salía a buscar. Él iba en su autito, me iba a buscar, vengo a buscar. Me daba tanta risa, con la paciencia que tenía de ir a buscarme a la comisaría, a la primera, a la tercera. Yo estuve muchas veces presa. Estuve 5 veces presa en dictadura. La de paros que tengo en el cuerpo. ¿Cuánto costaba que el niño haga las mismas cosas que la niñita en la casa? Sí. Y casi siempre la niñita va a ayudar a la cocina, la niñita Pero va a en la ayudar a- escuela, pues, en la escuela yo tenía colegas que le decían a los niños, ustedes les pasaba la pelota a los niños, vayan a jugar fútbol, las niñitas se quedan limpiando la sala. Sí, no. Sí, Y además, todavía. La proyección siempre es, los niños van a ser exitosos, los niños van a ser Claro. profesionales, los niños van a ser matemáticos, ingenieros, van a construir, van a armar. Las mujeres, pucha, no sé, siempre labores de cuidado. Claro. Labores Yo desde el liceo... que agrandan la visión de la madre, o sea, la Sí. madre que cuida, que enseña. Yo me acuerdo que del liceo yo estudié en el Gabriela Mistral, un liceo renovado, experimental renovado. Y ahí era distinta la educación a los otros colegios. Y éramos hombres y mujeres, y me acuerdo que había una compañera que era inteligentísima. Era la primera del curso, pero había un profe que le bajaba la nota. Imagínate. Y yo le- No, la ética va a ser profe. pues, Claro, y yo, responsable, a mí que me daba rabia, fíjate, yo era la defensora y a mí me daba una ira, le decía, pero ¿por qué le bajó la nota? Pregúnteselo otra vez, váyase para afuera usted, me decía, y me echaba para afuera. Pero es que es cierto, sí, fíjate, era la mejor de todas, la más inteligente, y no, No podía tenía que ser un hombre. Y eso que era un colegio experimental. Oye, yo creo que estoy de más allá. Sí, pero Sí, estamos conversando. gracias, Sí, gracias gracias. por tu testimonio. Te lo agradecemos. Espero que realmente sea, Sí, sí. realmente Un usted... testimonio muy potente y nos enseña mucho de esa forma que tenían las compañeras de militares, de que era, como dice Carmen, eran las personas, era por las personas, no por o las mujeres o los hombres. Y eso es importante para las No, yo nunca generaciones quise, nuevas. yo fui militante del Partido Comunista también. No, y sin pasar por la J porque yo me sentía muy seria. Yo también. Entonces decía, Nunca